Bienvenidos amigos, amigas a una nueva entrega. Hace un tiempecito que estábamos fuera del aire. Para esta ocasión vamos a entrar a una serie de temas que va a estar ligados al tema de la profecía bíblica, la escatología, los tiempos finales. Y vamos a tener como invitado en varias de estas sesiones al pastor Isaac Frías. Él va a estar abordando en el día de hoy la importancia de la profecía bíblica. Así que les invito a todos que, bueno, se pongan cómodos, busquen con qué anotar, con qué llevar anotaciones y estén atentos a todas y cada una de las informaciones que vamos a compartir en este tiempo acerca de la profecía bíblica. Recordándoles que pueden dejarnos sus comentarios, enviarnos sus comentarios a través de los canales que van a ir saliendo aquí en la proyección o en la transmisión que vamos a estar teniendo en este día. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al pastor Isaac Frías, quien va a ser nuestro expositor en el día de hoy. Para nosotros es un placer presentarlo a todos ustedes. Adelante, pastor Isaac. Ahí. Buenas, Nestalí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa para poder compartir las verdades del Evangelio. Más que nada, la profecía bíblica, uno de los temas en perspectiva muy buenos, no solamente para este tiempo, sino para todos los tiempos y todas las edades. La Biblia, la profecía, es una bendición. Así que muchas gracias, Nestalí. Amén, amén. Y vamos de inmediato a entrar en tema, porque yo sé que el tiempo apremia y muchos nos ponemos un poquito ansiosos con este tipo de temas. Queremos saber qué se mueve, qué hay, qué van a traer. Y vamos entonces a iniciar hablando acerca, que tú nos respondas a esa pregunta: ¿cuál es la importancia de la profecía bíblica para nosotros hoy? Ok, mira, primeramente la Biblia se divide en tres partes. Una de ellas es la doctrina, otra es la historia y otra es la profecía bíblica como tal. La importancia de la profecía bíblica es que ella nos revela la mente y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tanto así que esto puede abarcar en el tiempo de nosotros, en el futuro y en el mismo pasado también. Esto tiene una profundidad tan grande y tan poderosa como nosotros los creyentes sabemos, que tiene un paso que se va cumpliendo. Que, por ejemplo, lo que Dios pudo establecer en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, sobre que te iré en el calcañar y así, podemos ver su cumplimiento en perspectiva en la cruz del Calvario con Cristo. Y es tan interesante y tan profundo que esto viene a traer y a revelar la voluntad y el mensaje de Dios a nuestras vidas. Entonces, podemos decir que la profecía bíblica es la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas, especialmente los que somos creyentes? Porque muchas veces vemos que hay personas ansiosas buscando que alguien le dé una palabra. ¿Cree que eso se deba a algo en especial? ¿Hay algo en la Biblia que nos da una entrada para eso? Mira, pastor, lo primero de esto es que saber que como es la voluntad de Dios que se va a cumplir, Pedro tiene un texto bíblico, el apóstol Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura. Y si tenemos la palabra profética más segura y sabemos que la voluntad de Dios se va a cumplir tarde o temprano, entonces no tenemos que andar rebuscando en ningún sitio. Porque te explico, la Biblia es la Biblia y la palabra de Dios. Y lo que la Biblia está diciendo en su perspectiva bíblica se va a cumplir. Por ejemplo,
La Biblia habla que en los últimos días los hijos se iban a rebelar contra los padres y los padres se iban a rebelar contra los hijos. Y ese es el pan diario que nosotros estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿cuál es la clave de esto, pastor? Conocer la palabra, conocer la profecía bíblica, conocer lo que Dios estableció, y así tendremos una seguridad en su palabra. Bueno, lo que pasa es que a veces hay personas que entienden que profecía es algo extra escritura. ¿Podrías decirnos si hay alguna diferencia o si se conjugan o si la profecía bíblica es lo que ya está escrito y nada más? Ok, excelente. Mira, hay dos cosas dentro del patrón de esto. Número uno, lo que está escrito, lo que Dios dejó como profecía, como su mente revelada, como lo que viene. Por ejemplo, los acontecimientos que estamos viendo a nivel mundial. Si tú te vas a Mateo capítulo 24, que ese es el sermón escatológico, lo vas a encontrar ahí. Pero si te vas, por ejemplo, a 1 de Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, lo vas a encontrar ahí. Esa es la profecía que está cumplida. Ahora bien, hay una administración que viene de parte del Espíritu Santo hacia la iglesia como tal, donde el mismo Espíritu Santo va revelando y dando pautas a los individuos. Por eso creemos, Nestalí, pastor, que el don de ciencia y de sabiduría opera hoy en día en la iglesia sin violar lo que Dios estableció en las escrituras como tal. Una cosa es la escritura establecida y otra cosa es cuando el don de ciencia y el don de sabiduría empiezan a operar en la iglesia para revelar y establecer el mensaje de Dios a una persona o a una iglesia. Vamos a ver si entendí bien, ¿no? Y no quiero alejarme mucho del tema principal, pero a medida que uno va adentrándose en estas cosas, van abriendo ventanas. Van abriendo ventanas. Vamos, mencionaste el don de ciencia, don de sabiduría, pero la Biblia tengo entendido que menciona la profecía como un don también. Exactamente. Entonces, ¿está operando ese don? Sería la pregunta. Sí, no, claro que sí. Por ejemplo, si tú te vas a Efesios capítulo 4, versículo 11, que es donde Dios establece los maestros, los pastores, los evangelistas y los profetas, el don profético como tal hoy en día, la voz profética, el don profético opera dentro de la iglesia. Hay cosas que todavía Dios la está revelando y la va a revelar a su iglesia como tal. Eso no ha cesado todavía en esta. Y ese don profético de Dios trabajar a través de la iglesia, claro que va a fluir. Entonces quiero explicar una cosa muy interesante. Algo es la profecía general, lo que Dios estableció en las Santas Escrituras, que viene un cumplimiento. Y otra cosa es cuando el don profético fluye en la iglesia para traer el mensaje de Dios como tal. O sea que hay nueva revelación, o se puede decir que hay nueva revelación independientemente de las escrituras. Porque hay personas que dicen que no hay más revelación. Vamos a poner eso en claro. ¿Hay nueva revelación y cómo es esa nueva revelación? Ok, o si no la hay. Voy a aclarar. Número uno, no hay en sentido de la Biblia una nueva revelación en cuanto a que podemos escribir otra Biblia. Ya todo está establecido. Sí hay una iluminación del Espíritu Santo para que el individuo pueda conocer la profecía de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te ilumina, como ha hecho con grandes escritores hoy en día, como Elvis Calvallosa, Armando Alducín, Juan Stan y algunos más, cuando Dios le ilumina, la gente puede entender la profecía. Ahora bien, la administración del Espíritu Santo en la iglesia es otra cosa aparte de la profecía. Por eso te mencionaba ahorita, Nestalí, el don de ciencia y el don de sabiduría. El don de ciencia viene a operar en la vida de la iglesia, donde Dios puede tratar contigo, Nestalí, hablando bíblicamente, y mostrarte la vida de otra persona, como pasaba en el Antiguo Testamento, con Eliseo y Giesi, por ejemplo, como pasaba con los profetas. Eso puede operar hoy en día en la iglesia también. No dudamos que el Espíritu Santo se limite a poder revelar cosas incluso que pueden estar escondidas que no la estamos viendo.
O sea que puede haber revelación particular, pero lo general ya está revelado. Exactamente, Natalie, exactamente. Ah, entonces esa revelación particular viene a ministrar la iglesia, viene a ministrar vidas, viene a revelar cosas particulares. Exactamente, vienen a ministrar vidas, vienen a ministrar en la iglesia, vienen a ministrar a través de personas, vienen a tratar con la gente como tal. Mucha gente hoy en día lamentablemente ha querido cercenar la voz de Dios en el altar y cercenar la voz de Dios a través de esto, pero no. Dios tiene vasos y Dios tiene canales donde le habla a la gente y trata con las personas. Estábamos hablando entonces que sí, que hay profecía en el día de hoy, que hay palabra profética. Esta, según lo que nos acaba de decir el pastor Isaac, no sustituye ni debe contradecir la palabra escrita de Dios, la cual consideramos que es una palabra sin error y que es una palabra completa necesaria para la salvación del hombre. Pero hay una pregunta que tenemos al pastor Isaac en esta ocasión, y es que, ¿cuáles son las profecías que que encuentra usted interesante, que debiéramos seguir, que debiéramos estudiar? Mira, una de las profecías más interesantes es del Antiguo Testamento. La encontramos en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 9, versículo 27 al 29. Estas profecías se conocen como las 70 semanas del libro de Daniel. ¿Por qué se conocen como las 70 semanas del libro de Daniel? Porque ellas vienen dando pautas desde la primera semana en el 444 antes de Cristo, con la orden a Nehemías para la edificación de los muros, hasta cuando a Jesús se le quita la vida en la cruz del Calvario. Ahí se cumplen un sinnúmero de profecías. Entonces, ¿qué es lo importante de las 70 semanas del libro de Daniel? Porque esto nos arroja dónde estamos como iglesia, dónde está Israel actualmente y dónde va la iglesia en sus últimos días como tal. Entonces, cuando tú estudias esta profecía, tú te das cuenta que se está cumpliendo la profecía al pie de la letra. Por ejemplo, Joel 2:28, se derramaría el Espíritu Santo, se derramó en el tiempo de Pentecostés, allá, ahí nació la iglesia. El esparcimiento del evangelismo, el esparcimiento de los dones de la iglesia establecida en el Nuevo Testamento, todo esto se le llama el periodo de la gracia o el tiempo del gentil. En fin, resumiendo como tal, una de las profecías más interesantes son las 70 semanas del libro de Daniel. Excelente. Hoy quizás en otra ocasión vamos a abordar ese tema de las 70 semanas de Daniel para compartirlo con todos nuestros amigos, para entrar en detalles. Quizá ahora no lo hacemos porque, bueno, me imagino que es bastante amplio el tema. Pero hay un término hablando acerca de la profecía bíblica que nos llama profundamente la atención, las profecías piramidales. ¿A qué se refiere eso de las profecías piramidales? Ok, mira, las profecías piramidales, como tú acabas de mencionar, las encontramos específicamente en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. ¿De qué se trata esto? Se trata de cómo con fecha y tiempo un imperio iba detrás de otro. Por ejemplo, en el 606 antes de Cristo, el imperio de Babilonia tomó a Jerusalén, pero en el 539 Persia toma entonces a Babilonia. Pero después que termina entonces Persia de tomar a Babilonia, viene Alejandro Magno y toma Persia. Pero después que Alejandro Magno conquista y ya a los 30 años el hombre muere y desaparece del escenario profético, entonces aparece el imperio romano. Entonces, la profecía piramidal, como le llamamos, tiene la garantía o la grandeza de que un imperio va sustituyendo a otro y un imperio va sustituyendo a otro. Entonces, Nestalí y amigos que nos están escuchando, eso nos dice dos cosas. Primero, que la palabra de Dios tiene su cumplimiento seguro. Que cuando Dios dice que se va a cumplir algo, se va a cumplir algo. Y segundo, ver cómo Dios tiene el control, Nestalí, de los gobiernos de esta tierra.
cómo Dios quita reyes y cómo Dios pone reyes. Excelente. Entonces, a esa sucesión de reinos se le llama entonces profecía piramidal porque fueron profetizadas por los profetas bíblicos del Antiguo Testamento, podría así decirse. Y esto se relaciona con el Nuevo Testamento. Claro que sí, Nestalí, se relaciona tanto con el Nuevo Testamento que fíjate que el Imperio de Roma, que es el último que se profetiza, que profetiza Daniel en el capítulo 2, perdón, que Daniel interprete el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 y después recibe la revelación en el capítulo 7. Tiene tanta relación con el Nuevo Testamento que el último imperio que gobernó cuando Cristo vino fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, excelente. Exactamente, el Imperio Romano fue el último, uno de los más crueles y los más terribles del Nuevo Testamento. Entonces nosotros como creyentes y todo el que nos está escuchando que quiere aprender de la palabra de Dios, debe de tomar la palabra profética, la profecía bíblica, las escrituras, podríamos decir como un cronograma que va dictando las cosas que van a pasar en este mundo y los tiempos. Claro que sí, porque son eventos que se van cumpliendo uno atrás del otro. Por ejemplo, tú tienes el evento de la nación de Israel en el Antiguo Testamento y las profecías que se dieron. Y te explico, todo el calendario de lo que se profetizó en el Antiguo Testamento se cumplió. El Antiguo Testamento hablaba de un Mesías que iba a venir a redimir la humanidad. Y la mayoría de su profecía, una de ellas la encontramos en el libro de Isaías, que hablaba que eso no iba de un niño, un imperio, que iba a venir un Mesías. Todo ese calendario se cumplió tal y como tal. Ahora, hay un segundo calendario de profecía que lo encontramos en el Nuevo Testamento, donde la venida de Jesús como tal viene por la iglesia y por eso tenemos que ver los eventos de esa manera. Y aquí me paro un poquito para explicar. Cuando tenemos la palabra profética más segura y sabemos que hay eventos que se van a cumplir, el creyente tiene esperanza y está tranquilo. Pero hay personas hoy en día como que no tienen esperanza, inclusive se han dejado llevar de dichos populares por ahí. Hace más de 2000 años que están diciendo que viene y nunca viene. Por ejemplo, ¿qué seguridad tenemos de que se va a cumplir la profecía bíblica? ¿Qué seguridad tenemos? Bueno, mira, yo quiero empezar dándote la primera. La palabra enseña que antes del regreso de Jesús, y creo que eso lo vamos a tocar en otro tema, va a haber una apostasía muy fuerte encima de la tierra y en la misma iglesia. Y tú y yo somos testigos de que esta señal se ha cumplido. Hay una apostasía a lo largo y a lo ancho combatiendo con la iglesia, que eso es terrible. Eso es parte del avenimiento de Jesús por la iglesia. Esa es la primera señal, pero hay personas que no entienden bien ese término de apostasía, como que eso es un poquito, un idioma extraño. ¿Podrías explicarnos un poquito ese término? Ok, apostasía es cuando una persona yerra al blanco. Es cuando una persona en un tiempo creía, por ejemplo, en la manifestación del Espíritu Santo y ahora dice que no, que Él es el Espíritu Santo. Apostasía es cuando una gente empieza a predicar el error en vez de la verdad, es errar al blanco. Es aquella persona que un día te predicaba sobre la santidad de la iglesia o te predicaba sobre el amor de Dios y hoy en día él te sale diciendo que es Jesucristo. Yo soy Jesucristo, yo soy esto, yo soy lo otro, y hierran totalmente al blanco de la verdad. Pues entonces niegan lo que en un momento estaban diciendo que creían. Niegan lo que en un momento. Eso es como tú y yo que estamos hablando hoy en día de la profecía, de la relevancia que tiene esto, y que mañana yo te llame y te diga, Nestalí, mira, yo creo que todo lo que te dije, no, eso es mentira, nada de eso se va a cumplir. Y empiece a negar lo que un día era una verdad para mi vida. Eso es algo tremendo y muy fuerte porque esa palabra de la apostasía, porque se está hablando de personas que supuestamente están dentro, sí, que creen. Claro.
Bueno, yo de mi parte podría decir que en cierta manera se está viendo eso, pero nos podría brindar un poquito de luz para si se está viendo eso en este tiempo con personas que se supone que deberían dar un ejemplo y están dando otro. Yo no sé si en día pasado, en año pasado, tú te chocaste con un señor que se llamaba Miranda, que murió, que él decía que él era el Cristo encarnado como tal. Así ¿Tú es. ves? Y todo ese tipo de cosas van diciéndole a la iglesia que que el Señor está cerca de nosotros, que el Señor está cerca de nosotros como iglesia y que debemos de ir preparándonos para esperar la venida asombrosa del Señor. Así es. Bueno, el Señor nos ayuda a prepararnos. Hay un punto entonces que quizás se ha venido diciendo durante todo el conversatorio que hemos tenido, pero no se ha dicho quizás tácitamente, es que la profecía bíblica tiene que ver quizás con mostrar claramente algo, revelar algo. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que tiene que revelar la profecía? ¿Por qué es necesaria la profecía? Mira, Nestali, número uno, la profecía tiene que revelar la voluntad de Dios absoluta como tal. Y te explico algo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Jeremías, que fue uno de los profetas que más sufrió, había un grupo de profetas diciendo, no, el cautiverio no viene, estamos bien. Mas, sin embargo, Jeremías, que estaba plenamente en la voluntad de Dios, sí decía, señores, viene un cautiverio de 70 años y Jeremías sufrió un paquete. Entonces, pasó lucha, pasó situación, pero el tiempo reveló la voluntad de Dios. Y esto es interesante. El tiempo va a revelar lo que Dios estableció en la profecía. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuando la voluntad de Dios es dentro de una profecía? Fácil, cuando el tiempo lo revela. Porque si el tal profeta o el que está hablando de la profecía no se cumple como tal, en el caso que sí se cumplió con Jeremías, pues entonces el profeta es falso como tal. Y termino diciendo esto para seguir. La profecía, aparte de revelar la voluntad de Dios, nos da una seguridad. Nos da una seguridad. El Seguridad, apóstol, seguridad de qué y en qué. seguridad número uno en que esa voluntad de Dios como tal se va a cumplir. Y cuando tú tienes la seguridad de que la voluntad de Dios se va a cumplir, tú tienes esperanza. Y aquí me explico. Nosotros como cristianos, Pastor Netali, no estamos esperando el regreso de Jesús a esta tierra. Así es, los cristianos están esperando el regreso de Jesús. Y eso no produce en usted y en mí que nos esté escuchando esperanza. Amén. Porque, por ejemplo, como usted ve que van los gobiernos ahora mismo a nivel mundial, quiere decir que hay una plataforma para un anticristo, pero quiere decir que nosotros estamos esperanzados en que Cristo vuelve por nosotros. Y esa es la voluntad de Dios que se revela. Ahora, hay algo que es cierto que no podemos esconder, pastor. Muchas veces la voluntad de Dios en la profecía, mucha gente no le gusta. Explícame eso, ¿cómo que no le gusta? No, porque cuando tú tienes gente que te está diciendo que el reino es aquí ahora, que la casa que tú tienes, que el carro es aquí, que todo lo material es aquí, que incluso he visto predicadores diciendo que Cristo casi no viene por la iglesia. Pero entonces cuando tú te encuentras con una profecía que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, que ese mismo Jesús que se fue volverá por la iglesia. Pues ciertamente a la gente casi no le gusta oír eso, Nestalí. Tú ves. Y eso Y, es- choca muchas veces con lo que se puede predicar a cierto punto. y eso es una contradicción, porque si, ¿para qué eres cristiano si no vas a estar esperando a tu Redentor? Claro, y aquí te explico algo. Tú sabes que los profetas del Antiguo Testamento prepararon al pueblo para la venida del Mesías en un primer retorno. Sí, sí, eso es interesante. Que Juan decía que no era él, sino el que venía El que detrás venía de él. detrás de él. Juan preparó, Jeremías preparó, Isaías hablaba de un Mesías, de un reino eterno. Hoy en día, Nestalí,
para nadie es un secreto en perspectiva de la profecía bíblica que el mensaje sobre que Cristo viene ha desaparecido de los púlpitos. ¿Y a qué usted cree que se debe esa desaparición? Bueno, hay personas que le tienen miedo a que le prediquen que Cristo viene. No sé, ¿a qué usted cree que se debe esa desaparición? ¿Es un mensaje impopular? A una sola cosa, pastor amado, al enfoque en el Señor. Porque si tú te fijas, si usted se fija algo, pastor, todos los profetas del Antiguo Testamento que fueron llamados por Dios tenían un enfoque y una misión exclusiva: preparar al pueblo para el regreso del Señor. Son pocos los mensajes que estamos oyendo acerca de que Cristo vuelve por la iglesia. Mientras tanto, las señales se siguen cumpliendo. La apostasía, la corrupción política, la maldad del hombre, el descuido de las iglesias, oye, un sinnúmero de cosas dentro de la plataforma que anuncian el regreso de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó aquí? El enfoque, pastor. No estamos enfocados en predicar de que Cristo vuelve por la iglesia. Es un gran peligro que no estemos enfocados en predicar el retorno de Cristo, una verdad bíblica, una verdad profética. Lamentablemente, vemos a muchas personas, pero hay un fenómeno que se está dando también dentro de nosotros, y quisiera que nos comente un poquito de eso, y es que veo como personas minimizando los hechos proféticos. O sea, usted mencionó que parte del cumplimiento son los acontecimientos políticos, sociales que se están dando en el mundo. Veo personas en nuestros medios minimizando esos sucesos. También veo personas minimizando lo que está pasando en la naturaleza. Algunos minimizándolo y otros entonces yéndose a un extremo diciendo, no, esto simplemente tenía que pasar y como tenía que pasar, nos tenemos que quedar de brazos cruzados. En cuanto a la importancia de la profecía bíblica y esta forma que estamos viendo hoy dentro del redil, por así decirse, ¿qué consejo o qué cosa usted nos acotaría al respecto en cuanto a estas personas que o minimizan los sucesos, llamando a algunos un poquito extremistas, llamando a otros sobresaltados, porque bueno, hubo un terremoto, hubo un maremoto, o bueno, tal gobierno está promoviendo tal agenda? ¿A qué se debe eso? Porque son parte del pueblo, supuestamente. Deben de conocer. Bueno, mira, en primer lugar, no podemos negar, pastor, y sus oyentes, que vamos hacia una plataforma donde todas las naciones se van a tener que alinear a un gobierno mundial. Y este gobierno se llama el gobierno del anticristo. Quiéralo o no se predique, ahora mismo la situación política a nivel mundial se está alineando para allá. Yo oí el año pasado que la ONU, usted sabe, la ONU, ¿verdad, pastor? Así es, amén. La ONU dijo que necesitaba... La Organización Mundial de las Naciones Unidas. Exactamente. La ONU dijo que necesitaban un hombre que viniera de Dios o de Satanás, pero que necesitaban a alguien como tal. Si tú te fijas, la situación, por ejemplo, del Medio Oriente ahora mismo, siempre una guerra constante y una situación constante. Si te fijas en China, cómo está creciendo, si te fijas en Estados Unidos, ahora mismo la crisis que hay y la cosa, todo esto está alineando a que va a haber un gobernante mundial y que vamos hacia allá. Daniel decía en el capítulo 7 del libro de Daniel que en el último tiempo se levantaría aquel cuerno pequeño. Y decía también más adelante, pastor, que la ciencia se iba a aumentar. Mire cómo vamos. La política ahora mismo en el mundo entero se está alineando a presentar una sola plataforma mundial. La ciencia se sigue aumentando. Entonces, lo tercero que usted me preguntó, ¿por qué hay tanta gente minimizando la profecía? ¿O por qué hay tanta gente que muchas veces hasta pueden usar el término de que somos fanáticos o estamos sobresaltados? Es por el mismo enfoque
que se le está dando a las cosas de parte de Dios. Y aquí me paro un poquito. Pastor, ¿sabe usted que cuando Cristo vino en el Nuevo Testamento, los religiosos de aquel entonces no lo aceptaron? Así es, no, para nada. Hasta el día de hoy muchos no lo aceptan. Usted sabe que ellos contradecían su mensaje. Sí, estaban tratando de buscándole la quinta pata al gato, como decimos nosotros en buen dominicano. Entonces yo le digo, pastor, ¿qué diferencia usted ve de ese tiempo al tiempo de nosotros? Bueno, vamos poniéndolo un poquito, siendo un poquito, ¿cómo decirle? Tratando de congraciarnos con las personas de nuestra época. Yo diría que conocen, han visto la historia. Y entonces, si hemos visto la historia, no nos da derecho a repetirla. Deberíamos actuar diferente. Exactamente, eso nosotros pensamos también, pero tenemos gente dentro de nosotros que hasta niegan el advenimiento del Mesías y están viendo que el cumplimiento profético de este asunto nos está enfilando hacia una plataforma y no quieren despertar. Entonces, ¿cuál es el consejo que nosotros le daríamos de manera humilde y sencilla? La Biblia presenta en el Nuevo Testamento una parábola de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces, de manera precisa y humilde, cada quien debe de acercarse y buscar a Dios y al Espíritu Santo y a la palabra para que Dios lo ayude en este tiempo, que tenemos gente que incluso no cree a lo que uno puede, a lo que puede, no uno, a lo que puede decir la palabra de nuestro Dios. Excelente. Bueno, si bien entendí, o me queda una pregunta volando en mi cabeza con respecto a este último punto que estábamos tratando. El conocer la profecía bíblica, entonces, porque si la conozco, entonces quiere decir que me tengo que quedar tranquilo, no debo de reaccionar a los acontecimientos, o cómo debe de actuar una persona que supuestamente conoce la profecía bíblica. Una gente que conoce la profecía bíblica debe ser una voz que proclame esa verdad de Dios, porque hablábamos, pastor, al principio, que la perspectiva de la profecía bíblica es revelar la voluntad de Dios. Entonces, debe de ser una voz que proclame esa verdad a voz en cuello. Y aquí le pongo un ejemplo. Pastor, ¿usted recuerda al evangelista G. Ávila? Y recordamos al evangelista de larga data que influenció a tantas personas. Y recuerda al evangelista Billy Graham. Sí, Billy Graham, hasta tuvimos la oportunidad de oírlo predicar. Se lo pongo de ejemplo porque esas fueron voces que no se callaron, que conocían la voluntad y la verdad de Dios. Entonces el consejo final es que la gente que conoce la profecía bíblica, la gente que conoce la verdad de Dios, no debe callarse, debe de hablar esta verdad. ¿Para qué? Para preparar al pueblo, para cumplir un ministerio y para el regreso del Señor. Excelente. Bueno, ustedes han escuchado las palabras de nuestro pastor Isaac Frías hablando acerca de la profecía bíblica, de su importancia y de cómo esta tiene un ejercicio directo en la fe en el día de hoy. Bueno, Pastor Isaac, ya vamos a dar vamos a cerrar a modo de conclusión hablando acerca de la profecía bíblica para que usted nos cierre ese tema y así que quede abierta la puerta para ir a entrar ya a temas más específicos para una próxima oportunidad. Ok, número uno, la perspectiva de la profecía bíblica, lo primero que hace es revelar la voluntad de Dios. La profecía bíblica viene a revelar la voluntad de Dios. No viene a traer el mensaje de ningún pastor, de ningún líder, no, nos revela la voluntad de Dios. Número dos, la perspectiva de la profecía bíblica tiene que ver con la seguridad. Cuando yo conozco la profecía bíblica, estoy seguro y tengo esperanza. De hecho, si la tierra tiembla, pastor, yo sé de dónde me voy a agarrar porque tengo esperanza.
Y número 3, y con esto concluimos, la importancia de la profecía bíblica alumbra el camino, es clara. No hay ninguna perdición ahí, es clara. Sabemos que Cristo vino, estableció un ministerio, dejó palabras que se están cumpliendo y que regresa por su iglesia. Gracias a Dios por esta introducción a nuestra serie escatológica acerca de profecías bíblicas. Damos las gracias, agradecemos a Isaac, Pastor Isaac Frías, desde República Dominicana, que nos ha introducido este tema, y pronto a todos aquellos que nos escuchan, nos ven. Vamos a estar trayendo un tema de interés para cada uno de ustedes. Así que le invitamos a seguirnos, a estar pendiente a todas las informaciones que vamos a estar distribuyendo. Nada, será hasta una próxima oportunidad. Vamos a permitir que nuestro pastor Isaac se despida para así cerrar este espacio en el día de hoy. Pues muchas gracias, pastor, por darme la oportunidad de poder compartir las verdades eternas, y muchas gracias a su audiencia. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Será hasta una próxima oportunidad que vamos a estar con un interesante tema con todos ustedes. Y como es costumbre, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos veremos pronto por los canales que el Señor nos está permitiendo utilizar. Hasta una próxima. Bye bye.